todos, ¿cómo están? ¿Todos me escuchan bien? ¿Me ven bien? Sí, señora, buenas tardes. Listo. Yo creo que para mayor como interacción, si tienen buena conexión a internet, les agradezco si pueden prender sus cámaras para vernos y estar un poquito como más conectados con quienes estamos el día de hoy. Bueno, entonces permítanme un segundito. Muchas gracias por encender sus cámaras, así no me siento tan sola en el ciberespacio. Ya les voy a compartir mi pantalla. María Lucía, ¿me confirma si estás acá conmigo, por favor? Hola Magda, sí, acá estoy. Súper, muchas gracias. Bueno, ¿ya están viendo mi presentación? Sí, ya se está viendo. Perfecto. Y está cargando, listo, excelente. Entonces, bueno, hoy estamos en nuestra segunda sesión. Como les habíamos comentado, estamos en una sesión, pues en un ciclo de capacitaciones, que son 4 sesiones en total. Y el día de hoy vamos a ver, permítanme aquí admito a alguien que está entrando. Vamos a ver entonces todos los aspectos generales y específicos de la Ley 951 del 2005, enfocado a los gobernantes salientes, pero pues igual para que todos lo tengan presentes, también vamos a ver aspectos importantes pues de los gobernantes entrantes, porque quiero que ustedes también se vayan como con esa idea de que son, digamos que es un proceso que es conjunto entre el gobernante que sale y el que entra. ¿Listo? En segundo lugar, después de tener esos conocimientos ya sentadas las bases generales, vamos a hacer una actividad práctica que va a ser bastante, digamos que interesante, va a ser corta, pero la idea es que vamos a dividirnos dependiendo del número de personas que hayamos, digamos en 3 o 4 grupos, y cada uno de ustedes va a analizar brevemente un informe de gestión de un funcionario real. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes, después de que ya hayamos sentado las bases teóricas, puedan identificar cuál es el contenido que tiene que tener el informe de gestión y que lo vean en la vida real, y la idea sea que ustedes me digan cómo vimos que se cumplió esto, vimos que fue muy bueno en esto, vimos ciertas debilidades en esto. ¿Listo? Como siempre, haremos un quiz de conocimientos previos y un quiz de conocimientos adquiridos. ¿Listo? ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta de la sesión anterior? ¿Alguien no estuvo en la primera sesión y de pronto necesita un poquito de contexto o todos estamos en sintonía? Listo. Entonces, igual que la vez pasada, aquí tienen el código QR de los conocimientos previos de la sesión de hoy y también tienen el enlace que María Lucía me va a ayudar a compartirles también por el chat para que realicemos este quiz de conocimientos previos. Entonces son las 6:13, perdón, las 5:13. Si quieren hasta las 5:23, 10 minuticos para que lo vayan realizando, ¿listo? Entonces ahí me cuentan por el chat si de pronto alguno no tiene acceso, si tiene algún problema para ingresar.
¿Cómo van todos? ¿Sí han podido acceder o alguno de pronto no ha podido ingresar al enlace? Sí, ya Tenemos, estamos contestando, doctora. Súper. Para los que acaban de ingresar, estamos realizando el quiz de Juan Carlos que está entrando, el quiz de conocimientos previos. Listo, yo ya terminé, Doc. Listo, perfecto. Esperemos que los compañeros terminen en 5 minuticos y ya continuamos. Perdón, ¿están en una prueba de previa? Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? ¿Eres José Luis, sí? Sí, ¿Con quién buenas. estás hablando? ¿Cómo estás, José Luis? Estamos haciendo el quiz de conocimientos El previos. quiz. Sí, señor. Ahí en el chat encuentras el enlace para... Bueno, gracias. En 2 Muchas minutitos gracias. terminamos, pero igual puedes hacerlo mientras ya comenzamos la sesión. Bueno,
Mil gracias. Bueno. Listo. Entonces vamos a dar inicio. Los que tengan pendiente, pues digamos que la idea es terminar antes para que pues vayan viendo cómo están sus conocimientos previos antes de recibir la información del día de hoy. Entonces, como les decía, el día de hoy lo que vamos a hacer es estudiar toda la ley 951 de 2005, que es por la cual se crea el acta de informe de gestión. ¿Listo? Digamos que es muy importante que esta ley la tengamos presente porque es la que nos va a dar todos los parámetros y las pautas que se tienen que seguir cuando vayamos a elaborar el acta de informe de gestión, que en el final de la sesión ustedes van a tener la posibilidad de identificar uno concretamente y saber, digamos, en la práctica cómo se realiza. Entonces, la primera pregunta es, ¿a quién es aplicable esta ley? Quisiera saber de pronto algunos si ya conoce algo del informe de gestión, si de pronto sabe quiénes son responsables de hacer el informe de gestión o quién tiene esta obligación, o si de pronto ninguno sabe. ¿Alguno tiene idea? Todos los funcionarios salientes y entrantes, pues de elección popular. Ok, entonces ahí vamos a hacer una precisión que ya la vamos a identificar. Gracias por la persona que me dio la respuesta. No veo que se active el micrófono, pero perdón si no les digo su nombre. Si quieren me dicen su nombre cuando vayan a participar. Entonces, efectivamente, son ciertos funcionarios públicos, pero entonces quiero que se vayan con la idea de específicamente quiénes ejercen ciertas funciones tienen esta obligación. Y son, primero, los representantes legales de las entidades y también los que ejercen funciones de titulares, así como también los particulares que administran recursos públicos. Entonces, por ejemplo, si ustedes son asesores de una entidad como contratistas, en principio no tendrían que elaborar un informe de gestión bajo la ley 951. Probablemente, dependiendo de la entidad, de las particularidades, se les pueda, digamos que requerir que al final de, digamos que la terminación de su cargo, del ejercicio que venían desempeñando, encuentren un documento que haga sus veces, que contenga esta información, pero sin embargo no será bajo la normativa de la ley 951. Esto es muy importante porque también ahorita lo vamos a ver, el incumplimiento de las disposiciones de la ley 951 acarrea responsabilidad. ¿Listo? Entonces, pues, por eso es muy importante identificar primero quiénes son los sujetos que están obligados para poder, digamos que luego hacerles exigible este deber. Y son estos funcionarios de todas las ramas del poder, legislativa, ejecutiva y judicial, y además de todos los órdenes, nacional, departamental, municipal, distrital, metropolitana, en general, todos, ¿listo? Creo que en su conocimiento, en su quiz de conocimientos previos, le salía seguramente la pregunta de si solamente, digamos, los de orden departamental y municipal estaban obligados. Si no le salió en previo, le sale en adquirido. Y la respuesta, digamos, que sería incorrecta porque es en todos los órdenes quienes están obligados a llevar a cabo este informe de gestión. ¿Listo? Ahora entonces la siguiente pregunta. ¿Cuándo se realiza el proceso de entrega y recepción de los recursos y asuntos públicos? Acá digamos que la pregunta está compuesta porque nos preguntamos si la entrega y la recepción. Por eso yo les decía al inicio, no solamente es el gobernante saliente el que tiene la responsabilidad de entregarlo y listo, sino que el entrante también tiene el deber de recibirlo. Entonces, ¿alguno tiene idea de cuándo se realiza este proceso, o más o menos cuánto tiempo se tiene, o algo por el estilo, o ni idea? De mi parte, no. Listo, ya vamos a responder la pregunta. Por regla general, la norma nos dice que se hace al término e inicio del ejercicio de un cargo público. Es decir, yo termino el cargo público hoy y digamos que se inicia, lo ideal es que se inicie el siguiente cargo público en paralelo, pero la norma me da 15 días hábiles después de que yo hubiera salido del cargo. 15 días hábiles aproximadamente serán 3 semanas. Entonces, tengo estas 3 semanas
para poder entregar el informe de gestión. Ahora ya vamos a ver todas las particularidades de qué tiene que tener el informe de gestión, quiénes tienen que estar durante ese acto formal de entrega del informe de gestión, qué pasa si yo no entiendo el contenido del informe de gestión. A quien le pregunto, Germán, adelante. Gracias. Vamos a tocar el tema de la diferencia entre el empalme y el informe de gestión, sus similitudes y diferencias. Sí, señor, pero el empalme lo vamos a ver en la sesión de la próxima semana. El empalme y la rendición de cuentas es una sesión destinada solamente para eso y ahí vamos a ver las diferencias. Sí, señor. Entonces, como les venía diciendo, bueno, y muy buena tu pregunta, Germán, porque como vamos a ir viendo estas sesiones una tras otra, lo que sepamos del informe de gestión les va a servir también para el empalme, porque se van a dar cuenta que son procesos que son casi paralelos y que digamos que se necesita el uno del otro. ¿Listo? Entonces ahora nos preguntamos cuáles son las obligaciones de los servidores públicos. Entonces, para que digamos, para solamente efectos metodológicos, la imagen que ven en verdecito son los entrantes y la imagen que ven en rojo son los salientes. ¿Listo? Para que lo tengan presente cuando aparezca en la presentación. Entonces, los salientes están obligados a entregarle al servidor público entrante un informe mediante un acta de informe de gestión, ese es el nombre, digamos que técnicamente jurídico, que tiene los asuntos y los recursos a su cargo. Tienen que remitirse al reglamento de la, pues que digamos que nos especifica los detalles y también obviamente cada entidad tiene, digamos que algunas lo llaman así, yo diría que la mayoría, que es el formato único de informe de gestión. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver en los que ustedes van a ver, espérenme, le doy acceso a Luis Ernest. En los que ustedes van a ver, se van a dar cuenta que generalmente las entidades lo llaman así, formato único. Y pues si ustedes pertenecen a esa entidad, tendrán que utilizar ese formato que establece la entidad, que tiene que estar de acuerdo con la ley. Entonces, estos servidores salientes tienen que preparar la entrega de los asuntos y recursos a su cargo en esta acta, que tiene que incluir estos puntos en específico. Esto es muy importante porque esto es taxativo, es decir, la norma me dice usted tiene que desarrollar y tiene que incluir todos estos aspectos. Ya lo van a ver en los informes de acta de gestión de la vida real, por decirlo así, para que ya lo vean en la práctica, que hay varios funcionarios que si, por ejemplo, no tienen obras públicas o proyectos a su cargo, no es que omitan incluirlo en el informe, sino que digamos que ponen el titulito y abajo explican que en el ejercicio de su cargo no tuvieron, digamos, obras públicas a su cargo. Y eso, digamos, que estaría bien porque también así blindan la responsabilidad que tiene. Entonces, ¿qué tiene que incluir esta acta? Primero, un informe resumido por escrito de la gestión del servidor público saliente. Entonces, esto es súper importante porque el informe de gestión tiene que constar por escrito. Tiene que haber un detalle pormenorizado, ya lo vamos a ver ahorita, más adelante con unas matrices muy chéveres de un manual que sacaron en su momento, de los recursos materiales, financieros, humanos, así como los bienes muebles, inmuebles y demás bienes en general que tuviera a su cargo el funcionario, de cómo quedaron. ¿Listo? Generalmente lo que se hace en el informe de gestión también es decir cómo lo recibí, cómo lo entrego. ¿Listo? Detalle también de los presupuestos, programas, estudios, proyectos, todo lo demás que el funcionario tenía a su cargo. Obras públicas y proyectos en proceso. Muy importante esto, ¿listo? Reglamentos, manuales de organización y de procedimientos y digamos que los demás aspectos sobre su administración. Esperen, doy acceso a Frangi, sobre su administración que se tenga que tener en cuenta. Como digamos que lo hemos venido diciendo, este es un proceso que está, digamos que está en cabeza directamente del saliente, pero es un proceso mancomunado con el entrante. Entonces yo tengo que darle al entrante toda la información para que él reciba la administración de forma adecuada. Y digamos que este también es un punto importante que me parece valioso que ustedes se lleven y es quitarse esa idea de la mente de que con cada gobierno la administración cambia radicalmente y cambian sus fines y cambian sus objetivos, porque en últimas los fines esenciales del Estado siguen siendo los mismos. Y los tenemos en la Constitución, en el artículo 2, y ahí nadie nos tiene que quitar esos fines esenciales, así venga un servidor de un partido político, o tenga estas ideas, o tenga las otras. Entonces también lo valioso de este ejercicio es que el saliente, digamos,
reconozca la importancia del entrante y el entrante haga lo mismo y diga, pues yo no me voy a ir, no, o sea, no voy a entrar a una administración a comenzar todo desde cero, sino que yo voy a comenzar a construir sobre lo que ya está construido. ¿Listo? Por eso es tan valioso que la información que se dé sea, digamos que exacta y acorde con la realidad. También es muy importante ver que dentro de todo este esquema que está digamos, el gobernante saliente, también están los titulares de las dependencias de la misma entidad. Entonces, estos titulares de las dependencias tienen que comunicarle a los organismos de control cuáles son los nombres, las atribuciones y las responsabilidades de esos funcionarios públicos que tienen que cumplir con las obligaciones de la 951. Y esto tienen que hacerlo los 30 días siguientes a la recepción del despacho. Entonces, de esa forma, también hay como, digamos, que un ejercicio paralelo de cómo se va a adaptar a la entidad, pues digamos que a este proceso de recepción. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si el servidor saliente fallece o tiene una incapacidad por enfermedad o simplemente se ausenta injustificadamente? La información, digamos que en manos de quien quede. Entonces, la norma nos da, digamos, un proceso muy específico que me dice, el servidor público de jerarquía inmediata inferior, el que está debajo, previa autorización del jefe, va a proceder con la asistencia del órgano de control interno de la entidad y 2 testigos más, con, digamos que, el levantamiento del acta en donde se certifique y se deje constancia de cómo se encuentran los asuntos y los recursos de la dependencia y le hace entrega a la persona que venga nombrada de forma transitoria o definitiva para la sustitución pues, del funcionario que o falleció o se enfermó o simplemente no volvió a aparecer. ¿Listo? Ahora, una pregunta importante, y esa sí quiero que me la respondan con base en lo que les he dicho ahorita. ¿Ustedes creen que el servidor entrante tiene la obligación de recibir el informe o es algo facultativo? ¿O qué piensan ustedes? Es obligatorio. ¿Por qué crees que es obligatorio? Pues adicional porque es imperativo porque la ley así lo dispone. Se supone que es la ruta o la hoja de ruta o el estado de cosas en las que la administración pasada deja todos los aspectos pues, que menciona la ley, pero asimismo sirve hasta para medio de control político de los consejos o asambleas entrantes, que pues de cierta manera, como se haya dejado los diferentes puntos, el informe de gestión y asimismo como se encuentre los diferentes aspectos de la administración pública, pues asimismo se va a tener como reitero, el control de los diferentes aspectos. Excelente, muchísimas gracias. Efectivamente, como tú nos dices, sí es una obligación. Es decir, si ustedes terminan siendo también asesores de un gobernante que está entrando, tiene la obligación de hacerlo. Y también no solamente tiene la obligación de decir, sí, yo recibí el acta, no tengo ni idea qué tiene, sino que tiene que revisarla y como lo vamos a ver ahorita más adelante, además de revisarla, tiene que, si advierte irregularidades y se da cuenta que hay algo que no está bien, tiene que seguir el procedimiento que ya vamos a ver a continuación cuando se dé cuenta que puede haber alguna irregularidad. Entonces, el servidor público que entra, cuando tome posesión del cargo o quede encargado del despacho, ¿qué va a hacer? Va a firmar el acta de informe de gestión con 2 testigos que él mismo designe y con los servidores públicos que asistan y que sean nombrados por los órganos de control, dejando constancia en el documento en la forma en la que se encuentran los asuntos y los recursos. ¿Listo? Entonces, ¿esto por qué es tan importante? Por lo mismo que tú decías. Si yo recibo el acta de informe de gestión y me dicen que recibí 5 obras públicas inconclusas, 3 contratos que ya pasaron los 2 años y no se han liquidado, y un contrato que está terminado, pues mi tarea es ver si perdí la competencia y qué tengo que hacer para poder terminar estos negocios jurídicos. Ver entonces de las obras qué voy a hacer. Voy a continuarlas, voy a terminarlas y obviamente el siguiente informe de gestión que viene en los 4 años no puede estar con los mismos pendientes que traía el funcionario anterior. ¿Listo? Creo que hay alguien que tiene el micrófono prendido.
Por favor, si me ayudan. Entonces tenemos una pregunta muy importante, y es, ¿el entrante cuánto tiempo tiene? ¿El entrante cuánto tiempo tiene para verificar el contenido? Entonces, la verificación física, de forma digitalizada en su mayoría, se realizará dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma del documento para efectos de determinar si existen o no existen irregularidades. ¿Listo? Y esto es muy importante porque si yo identifico las irregularidades, inmediatamente activo el proceso para poder ver cómo las vamos a manejar. ¿Listo? ¿Qué pasa entonces si yo encuentro irregularidades? Entonces, si yo como gobernante entrante recibo esta acta de informe de gestión y me doy cuenta de que hay irregularidades, lo primero que tengo que hacer es ponerlas en conocimiento del órgano de control o quien haga sus veces de la entidad correspondiente a la que yo entré. ¿Y qué pasa? Inmediatamente yo lo pongo en conocimiento del órgano de control, también se activa la necesidad de que el servidor público que salió tenga que aclarar dentro de los 30 días calendario en qué consiste la irregularidad, qué pasó, si fue un error, si no fue un error, si la información sí se encontraba así, que aclare todo lo que tiene que aclarar. Por eso les digo que no es que el servidor saliente entregue y se vaya y deje todo tirado, sino que pueden haber 30 días adicionales en donde pueda ser objeto pues de llamamiento para realizar aclaraciones. Importante ahí también para que ustedes lo tengan presente. Con la ley 1952, que me derogó la 734, la prescripción de la acción disciplinaria son 5 años. Entonces, Germán, cuéntame. Gracias, Magdalena. Quisiera saber cuáles son las buenas prácticas o recomendaciones que se tienen respecto de la contratación que, dependiendo del caso, se firma, pero está en trámite un registro presupuestal, o por el contrario, el registro presupuestal ya existió, ya se dio, ya se generó por la entidad, y que la nueva administración pues proceda o a liquidar o a terminar o a continuar con ese tipo de procesos contractuales, ya sea contratación directa, ya sea derivado de un proceso de selección, etcétera, pero en sí, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sobre todo, pues, que a veces muchas administraciones contratan en las últimas semanas antes de finalizar sus periodos. Listo, Germán. Entonces, bueno, la primera recomendación que yo haría es, si ya estamos hablando de registro presupuestal, probablemente entonces ya estemos un poco más avanzados en el proceso. Entonces, lo primero que yo haría sería llegar, si es de contratación directa, inmediatamente irme a los estudios previos. ¿Me están escuchando? Listo. Irme a los estudios previos inmediatamente y ver esos estudios previos qué tal están. Apenas me vaya a los estudios previos e identifique la necesidad, que ahí es, digamos, uno de los debates que yo entiendo que suceden en todas las entidades, y es, llega el nuevo con su equipo de trabajo, y entonces, ¿qué pasa con el que está acá? Lo que nosotros, digamos, que proponemos, y de hecho es un punto, me encanta la pregunta, porque todas las que me has hecho las vamos a ir viendo después, te nos anticipas, es un punto muy importante, y es, no solamente tengo que pensar en, este señor me dejó estos contratos los 5 días antes de irse y ya están, mejor dicho, ya los voy a meter a seco, sino realmente tengo que hacer un ejercicio de identificar primero lo que les digo, cuál es la necesidad. Entonces, yo te digo, te vas a los estudios previos, revisión exhaustiva de todos los documentos precontractuales y obviamente el análisis de pues la fortaleza real que tienen y digamos que qué tan robustos están esos estudios previos en primer lugar. Entonces, analizo los estudios previos desde el inicio. Después, entonces, ya tienes que ver en qué etapa está. Si entonces, mejor dicho, ya el contrato se va a firmar o el contrato ya se firmó y faltan requisitos de ejecución, no ha comenzado, pero ya está suscrito, ya se perfeccionó, ¿qué hago? Entonces, como buenas prácticas, analizar todos los requisitos de la etapa precontractual a la luz de la necesidad que tiene la entidad y también, pues, ver obviamente quién es la persona a la que se va a contratar, no porque sea la persona natural en sí o la persona jurídica en sí, sino porque, por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, muchas veces las entidades ya tienen equipos de trabajo consolidados que me pueden ayudar a yo seguir impulsando lo que viene. Entonces, si yo saco a todo el mundo que venía con la administración anterior, ¿a quién le voy a preguntar cómo va a funcionar lo que viene?
Es un ejemplo muy claro, nosotros lo hemos tenido en diferentes entidades con las que hemos trabajado y nos ha pasado. Recibimos procesos de contratación con gente o con equipos de trabajo que no tienen ni idea de nada porque dijeron, no, es que acabaron de sacar al supervisor anterior o al interventor anterior y no tenemos idea de absolutamente nada porque simplemente como llegó el nuevo, nos sacaron a nosotros. Entonces, valorar también cuál es el rol que va a tener esa persona que se va a contratar. Y pues obviamente ya dependiendo de la etapa en la que se encuentre, porque si el contrato ya se suscribió y ya solamente falta la revisión y la garantía de las pólizas, pues digamos que ahí habría que identificar las alternativas jurídicas si efectivamente se ve que es un contrato que no sirve para nada. Pero si es un contrato que pueda aportar, digamos que verlo a la luz de estos elementos, pues para también, digamos que fortalecer la administración que ustedes están recibiendo. Y acá continuando, entonces lo que les decía es, si encuentro las irregularidades, el servidor público llama, avisa al órgano de control, llama al servidor público saliente para que haga la aclaración y en caso de que sea necesario, como les decía, se puede proceder de conformidad con, en este caso, pues el Código Disciplinario General, que es la Ley 1952. ¿Listo? Entonces, súper importante porque el que sale no es que se libre de responsabilidad y el otro queda encargado de todo. Puede también responder. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver cuál es el proceso de entrega y recepción. Es un acto que es formal y es un acto que es obligatorio. Entonces, en este acto formal y en este acto obligatorio se tiene que hacer entrega del informe de gestión con el acta administrativa, en la que de forma global conste dónde está, cuál es el mapa de la administración. ¿Listo? Ya vamos a ver ahorita desglosando punto por punto. Importantísimo el tema de la actualización. O sea, digamos que tiene el objetivo o el propósito de dar cumplimiento digamos, a lo que me establece la ley, que el servidor público me mantenga permanentemente actualizado todo lo de la entidad, porque si el funcionario no tiene actualizado absolutamente nada y luego pretende elaborar su informe de gestión, pues probablemente o va a tardar mucho más tiempo o va a dar información que es inexacta porque no lo tiene actualizado con la realidad, valga la redundancia, actual de la entidad. ¿Listo? Entonces, facilitarse la vida haciendo un ejercicio constante de actualización. ¿Listo? Como les decía, el servidor entrante tiene 30 días contados a partir de la fecha de entrega y recepción y puede hacer un requerimiento al gobernante saliente para que este sea requerido y aclare o dé la información adicional que tenga que entregar, salvo que medie caso fortuito o fuerza mayor. Importantísimo el rol de los órganos de control. La Contraloría y los demás órganos de control van a vigilar el cumplimiento de las disposiciones y procedimientos de la Ley 951. Y acá viene lo que yo les mencionaba anteriormente. ¿Cuáles creen que son las responsabilidades de los servidores públicos? ¿Qué creen además de la responsabilidad de entregar y la responsabilidad de recibir que pueden tener los servidores públicos en caso de no cumplir? Ahí me imagino que pues tienen que estar los que les aplican, que es la fiscal, la penal, la disciplinaria. O sea, si lo vemos dentro de pues término general, al detalle, pues. Excelente, súper, Germán. Entonces, aquí digamos que la norma me da unos puntos concretos. Entonces me dice, ¿qué puede pasar? De hecho, es un subcapitulito específico que me dice, por ejemplo, ¿qué pasa si yo como saliente me abstengo de entregar el informe? Entonces, inmediatamente yo voy a ser requerido por el órgano de control y me van a dar 15 días para que yo cumpla con la obligación. ¿Listo? Si se deja de cumplir con esta obligación, entonces voy a ser sancionario disciplinariamente, me remito a la 1952, que ahora es una ley muy organizada, digamos que tiene el contenido muy específico, y voy a poder ver yo en dónde se enmarca la falta disciplinaria por no haber cumplido con esa obligación. ¿Listo? Y como les decía desde el inicio, que yo entregue todo y diga, entregué el informe, les dejé las cuentas, les dije cómo estaban las obras, los contratos, los inmuebles, los recursos, lo que sea, no exime de que en adelante, como yo tengo ese periodo de 5 años en donde me prescribe la acción disciplinaria, pues yo pueda ser objeto de este tipo de responsabilidad. Lo vamos a ver también al final de estas sesiones, que vamos a dedicar una sesión en específico, pues una parte de la sesión, a estudiar concretamente
cuáles son esas responsabilidades que tiene el saliente. Entonces es lo mismo, si yo celebré un contrato hoy, no sé, 1 de mayo del 2023, antes de salir de mi cargo, recuerden que, por ejemplo, la prescripción penal es hasta el tiempo en el que sea la pena principal. Entonces, no sé, si son 10 años de pena principal, hay 10 años para que esa acción prescriba, y así yo ya haya salido del cargo, me pueden llamar y me pueden decir, usted celebró este contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, o por ejemplo tuvo un interés indebido, así haya salido del cargo. ¿Listo? Muy importante que te lo dije al inicio, y es, usted no va a elaborar obviamente el informe de gestión de forma individual, usted tiene que tener involucradas a todas las dependencias de la administración y tener presente que todas van a tener que dar la información valiosa que usted tiene que recibir y analizar. Y ahora vamos a ver cuál es esa estructura que debería tener este documento, cuáles son realmente esos puntos ya concretos que se proponen para que el informe de gestión cumpla con los requisitos que tiene que tener en la ley. Vamos a tener como guía este manualito que hizo el gobierno anterior, que se llama Cierre Exitoso de Gobiernos Territoriales, y que nos presenta una estructura bastante, digamos que organizada del contenido del informe. Lo primero, como cualquier documento, debe haber una introducción en donde se explique el contenido del documento y se den cuenta de los aspectos de gestión del desarrollo territorial y la gestión del desempeño institucional. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a elaborar? ¿Cuál es la metodología? Esta misma, perdón, me corro acá esto, ya. Este mismo manual nos da una esquemita muy interesante, que si alguno de ustedes, por ejemplo, estuvo en las charlas anteriores que dio nuestro socio director Juan David, el doctor Juan David Duque Botero, él explicaba y siempre, digamos, que nos mostraba que el origen de todo esto que nosotros estamos viendo para los gobernantes salientes y para los gobernantes entrantes es preguntarnos qué fue lo que usted como gobernante prometió, qué fue lo que usted quiso realizar durante esos 4 años de gobierno y dónde se encuentra digamos que dónde está esa información en el programa de gobierno. Este es el primer documento que usted tiene que tener en cuenta, porque usted, cuando haga el informe de gestión, que lo vamos a ver en la siguiente sesión en paralelo con la figura de la rendición de cuentas, que aparte de la rendición de cuentas es un proceso que no solamente es al final, sino que es constante, usted va a tener su momento, si lo hizo bien, de brillar, y si no lo hizo bien, de que la sociedad se entere, digamos que ya directamente, que no se cumplieron los puntos que usted estableció primero en su plan de gobierno y que luego materializó en su plan de desarrollo territorial. Entonces acá lo que vamos a hacer es primero preguntarnos qué había en el programa de gobierno, qué fue lo que usted quiso hacer. Y lo vamos a separar por sectores y por metas. Probablemente usted va a tener identificados ciertos sectores y va a tener determinadas metas que quería cumplir en cada uno de esos sectores. Entonces, identifíquelas. Luego, ¿qué quedó en el plan de desarrollo territorial? ¿Listo? ¿Qué le quedó ahí? Entonces, va a ver el resultado, el indicador de resultado, es decir, qué espera, cuál es el indicador que le va a permitir ver si usted cumplió o no cumplió, la línea base y la meta del resultado. Entonces acá ya comenzamos como a materializar un poco más, porque recuerden que del programa del gobierno pasamos al programa de desarrollo territorial, que me lo concreta específicamente, y nos vamos a preguntar qué logró durante ese periodo de tiempo. ¿Listo? Clave, que ya ahorita les voy a poner un video para que ustedes refresquen su memoria, aunque estoy segura que la mayoría sabe. Es indispensable que los resultados que usted incluya puedan ser leídos en clave ODS. ¿Qué significa eso? La Agenda 2030, que tiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debe ser, digamos, como esa luz con la que usted lee lo que usted hizo. Entonces, no sé, se implementaron 50 programas de educación de lo que sea. Entonces, ¿en dónde enmarco estos programas que yo hice? ¿En qué ODS? ¿Listo? Construí un colegio, llevamos agua potable a no sé cuántos barrios, se mejoraron tantas vías. ¿Cómo esto lo puedo yo traducir en términos de ODS? ¿Listo? Eso es clave y así tiene que quedar incluido. Dime, Germán. ¿El tema de los ODS está establecido en alguna ley o norma específica? Digamos que se establece que se tiene que leer en garantía de derecho. ¿Sí? Digamos que esa es la terminología que se establece en la ley.
tanto en la del informe de gestión como específicamente en la de rendición de cuentas. Te hablan que tú tienes que mostrar los resultados en garantía de derechos. Entonces, cuando tú hablas en garantía de derechos, se ha interpretado ahora, digamos que integralmente, con la Agenda 2030, que esa garantía de derechos digamos que se realiza a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y así lo vas a encontrar en varios lugares. En la próxima sesión, cuando veamos la guía específica de la rendición de cuentas, vas a ver que ellos mismos, digamos que incluso hacen tablitas y cosas como especificando, mire, de usted de este Objetivo de Desarrollo Sostenible puede sacar estos puntos. Y así, y digamos que es como un lenguaje común para que todos estemos hablando en una garantía de derechos que es universal. Pero la norma te dice garantía de derechos. Listo, luego entonces tenemos las metas de productos que le apuntan al resultado. ¿Cuáles son las metas que van a ayudarme a mí a cumplir determinado resultado? Entonces, ¿cuál es el producto? Me pregunto, esto es una meta que estaba en el plan de desarrollo territorial, ¿cuáles son los indicadores, etc.? ¿Cuál fue la metodología que yo utilicé? ¿Por qué utilicé esa metodología? Utilicé, digamos, una metodología diferencial para determinado grupo poblacional. ¿Cuáles fueron los recursos financieros que yo utilicé? Entonces, ahí, digamos que vamos dando como esta metodología que nos da el orden de lo que nosotros deberíamos incluir. Entonces, básicamente tenemos un resumen general que me da cuenta del estado en el que el municipio y departamento, vamos a hablar, digamos, de entidades territoriales concretamente, recibió cada una de las políticas de gestión y desempeño y cómo lo entrega. Entonces, aquí es donde ya está el mapa general. Yo tengo que identificar por áreas, digamos, cómo estoy dejando a la institución. En términos de planeación, cómo recibí la política de planeación institucional y cómo la entrego. En temas de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, cómo lo recibí, cómo lo entregué. Talento humano, integridad, transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, servicio al ciudadano. Tengo un chat en la página de la alcaldía que me ayuda a responder las dudas que tienen los ciudadanos y que les ayuda a facilitar los trámites. Optimice el gasto público. Hay veedurías, digamos, en el de participación ciudadana y de la gestión pública. Fui, digamos, que receptivo con las veedurías ciudadanas. Realicé, digamos, que eventos para materializar esa rendición de cuentas que tengo que cumplir. Racionalización de los trámites, gestión documental. Digitalicé la mayoría de documentos que tenía en la entidad, o todavía tengo todo en carpetas en un cuarto. Gobierno digital, seguridad digital, defensa jurídica. ¿Cuántos litigios recibí? ¿Cuántos entregué? ¿Cuántos solucioné? ¿Cuántos contratos tengo en problemados y cuántos contratos, digamos, que pude salvar? Gestión del conocimiento y la innovación, control interno, seguimiento y evaluación del desempeño institucional y mejora normativa. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es un mapa general que me puede a mí identificar como esos sectores indispensables que yo tengo que tocar, que yo como, espérense, admito a un compañero de ustedes, listo, que yo tengo que mostrar como funcionario qué fue lo que hice en estos puntos, ¿listo? Y ahora vamos a un tercer punto. Entonces recuerden, íbamos en la introducción, luego pasamos a la metodología que vamos a utilizar y luego ya vamos a ver la gestión del desarrollo territorial y el desempeño institucional. ¿Listo? Entonces, primero, yo tengo en un plan indicativo del Plan Nacional de Desarrollo que identificar todos los temas de inversión pública en el territorio. Entonces, una vez yo identifico los sectores, los responsables de cada dependencia tienen que venir y darme esa información. Lo que yo le decía ahorita a Germán. Entonces, se tiene que decir qué se hizo en cada sector en pro de la garantía de los derechos y el avance al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Listo? Entonces, ¿qué preguntas tengo que responder? Como les había dicho, ¿qué prometí en el programa de gobierno? ¿Qué quedó efectivamente en el plan de desarrollo territorial? ¿Cómo lo hice? ¿Qué gestión y qué políticas utilicé yo para poder cumplir eso? Y clave, esto creo que es lo más importante, o uno de los puntos transversales más importantes. ¿Qué le recomiendo yo al mandatario que viene sobre cada sector? ¿Qué le recomiendo yo que usted haga? ¿Qué le recomiendo que usted conozca? ¿Qué necesita saber? ¿Cuáles son los puntos álgidos? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las necesidades?
dele la información suficiente para que el gobernante entrante sepa qué tiene que hacer. Entonces, vamos a recordar un poquito de qué es el plan de desarrollo territorial. ¿Listo? Porque como hablamos del plan de gobierno, que se materializa en el plan de desarrollo territorial, vamos a hacerlo con base en la ley 152 del 94. Entonces, el desarrollo de todas las entidades territoriales tienen dos partes, dos componentes. Un componente estratégico y un plan de inversiones, tanto a mediano como a largo plazo. ¿Listo? En los términos y condiciones que pues reglamentan las asambleas generales y los consejos distritales o municipales, dependiendo, o las autoridades administrativas que hicieren sus veces. ¿Listo? Entonces, las entidades territoriales tienen autonomía para poder planear en términos económicos, sociales, ambientales, etc., todas sus competencias y los recursos y las responsabilidades que tienen a su cargo. ¿Listo? Entonces, los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomía de la que gozan, tienen que tener en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo Entonces, tienen que estar en consonancia con este Plan Nacional. Vamos a ver un pequeño video. Por favor, esperen un segundo. If you're an independent business, get HoneyBook. A manager. No, ¿ustedes escuchan o no escuchan? Sí se escucha. Sí, señora. Perfecto, entonces... Me dejaste compartir pantalla. Sí, Business contracts, invoices, and payments, all in one place. no sé qué le pasa al computador. Se los voy a compartir. Ahora sí, ya están viendo otra vez. Sí, señora. Making Propaganda, independent propaganda. businesses already managing their client flow with HoneyBook. The business flows your way. En español, por favor. El ciudadano colombiano está cansado del desorden, de los trancones y de las basuras, pero sobre todo está cansado de sentir que no puede hacer nada al respecto. Es frustrante, ¿cierto? Pero mire, hay algo que sí podemos hacer. ¿Ha oído hablar de los planes de desarrollo territorial? Son documentos que recogen todos los objetivos, las metas y sobre todo los compromisos que cada alcalde o gobernador va a asumir durante su mandato. La clave está en que este plan lo tienen que hacer con ayuda de la ciudadanía, es decir, con ayuda suya, mía y de todos. Mire, durante los primeros meses de gobierno, cada mandatario debe entregar una primera versión. Luego, convoca un órgano que se llama el Consejo Territorial de Planeación, al que le pide opiniones y recomendaciones para armar una versión final. Ahí es donde entramos ciudadanos como nosotros, porque podemos aprovechar ese consejo para hacernos oír. A esos espacios de discusión van diferentes sectores de la sociedad a revisar y discutir los planes de estos gobernantes. Van desde representantes de gremios económicos, sectores sociales y juntas administrativas locales, hasta miembros de comunidades educativas y culturales y representantes del sector ecológico, así como integrantes de grupos indígenas, de poblaciones afrodescendientes, de discapacitados y organizaciones de mujeres, entre otros. Todas estas personas deben organizar reuniones con el resto de la comunidad para darles a conocer las propuestas de los alcaldes y gobernadores, pero también para pedir recomendaciones. Nosotros, los ciudadanos, podemos reunirnos con nuestros vecinos y trabajar en comunidad para decidir aspectos clave de los planes de desarrollo de nuestras ciudades. Además, una vez esté listo el documento que contiene el plan de desarrollo, debe ser revisado, discutido y aprobado por el Consejo o la Asamblea. Y adivine qué, ahí también podemos expresar nuestros puntos de vista, pues las discusiones son completamente públicas. Los planes de desarrollo territoriales le permiten a la ciudadanía incidir sobre la gestión de sus gobernantes, pero no sirven de mucho si nadie los usa. ¿Cómo queremos que nos tomen en cuenta si no nos hacemos sentir? Estemos en la jugada, revisemos los planes de los alcaldes y gobernadores, reunámonos con los representantes de los consejos territoriales, o mejor aún, asistamos a los consejos municipales o distritales para expresar nuestros puntos de vista. Dejemos de ser individuos cansados y convirtámonos en ciudadanos incansables. Es hora de que de tanto afán nos quede mucho más que el cansancio. Listo, entonces este era un pequeño video como para contextualizarlos un poco y que refrescáramos de la importancia de los planes de desarrollo territorial en términos del informe de gestión. ¿Listo? Entonces,
En cada análisis del sector o tema que se haga, digamos que se tenga en cuenta, se tienen que cumplir los requisitos del artículo 10 de la 951. ¿Cuáles son esos requisitos? Los que mencionamos ahorita al inicio, que son esos puntos específicos que tiene que tener el informe de gestión, digamos que en términos taxativos que me dice la ley y que tengo yo que relacionar en cada sector o en cada tema. Y acá es entonces lo que les mencionaba de qué tanto se cumplieron los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces voy a ponerles otro videito para refrescarle también la memoria de qué son esos objetivos y por qué son tan importantes. Bonito, ¿verdad? ¿Y si echamos un vistazo más de cerca? Parece que esto no tiene buena pinta. Miles de millones de personas viven en la pobreza. La mitad de la población mundial sigue teniendo menos derechos y posibilidades solo por el hecho de ser mujer. Aún no están asegurados todos los derechos humanos para todas las personas. Siguen aumentando las desigualdades entre personas ricas y pobres entre unos países y otros. Sufrimos altos índices de contaminación y pérdida de biodiversidad. Tenemos un modelo de vida que no respeta los límites biofísicos del planeta. En septiembre de 2015, conscientes de esta realidad, los líderes mundiales adoptaron en el seno de Naciones Unidas un acuerdo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 2. Hambre cero. Poner fin al hambre. Lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 3. Buena salud. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades. 4. Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente. 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres etnias. 6. Agua potable y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. 7. Energías sostenibles. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. 8. Empleo y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente. 9. Innovación e infraestructuras. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 12. Consumo y producción sostenibles. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 14. Vida submarina. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 15. Flora y fauna terrestre.
proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 16. Paz y justicia. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 17. Alianza para el logro de los objetivos. fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito. Listo, perfecto. ¿Todos conocían los objetivos de desarrollo sostenible o es algo que de pronto es nuevo para algunos? Bueno, entonces asumo que todos lo conocían. Entonces, bueno, vamos a regresar un poquito a esas preguntas que tenemos que hacernos por sector. ¿Listo? Entonces, como nos preguntamos, lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué prometimos en el programa de gobierno? Estamos hablando acá, obviamente, en términos de servidores públicos de elección popular. Vamos a mostrar lo que prometimos en el programa de gobierno frente a los diferentes sectores y temas. Y esto, muy importante, que fue lo que nos preguntó Germán, por eso les digo que todo este conocimiento tienen que irlo acumulando de cara a la rendición de cuentas a la ciudadanía. ¿Listo? Y muy, muy importante, es la base del proceso de empalme que va a tener la nueva administración. ¿Listo? Y eso es indispensable porque cuando en la sesión del proceso de empalme veamos específicamente qué es el proceso de empalme, qué me dice la ley sobre el proceso de empalme, cómo se hace la rendición de cuentas, que como les decía, la rendición de cuentas no es un proceso que se haga solamente al finalizar los 4 años, sino que es un proceso constante. Cuando yo ya voy en el informe de gestión, yo ya voy a tener avanzada la mitad del trabajo, el 80% del trabajo, y ya voy a tener como, ¿alguien está levantando la mano? No, mentira, perdón, hay alguien que va a admitir ya. Ya voy a tener la información suficiente para dársela al entrante y poder realizar mi proceso de empalme adecuadamente. Pero como acá estamos, recordemos todos, ubiquémonos en el acta de informe de gestión, que es ese documento que yo le voy a entregar y que ahorita vamos a hacer una actividad breve en donde ustedes van a ver, son diferentes tipos de servidores, van a ver superintendentes, van a ver ministros, van a ver diferentes funcionarios, lo que entregan, eso es lo que ustedes digamos que van a analizar y se van a dar cuenta de cómo, digamos que cumplieron con esos objetivos que tenían. Obviamente no siendo todos funcionarios de elección popular, pero que de todas formas tenían obligaciones a su cargo. Luego en la segunda pregunta, dime, Germán. Pena, igual es importante tener en cuenta, considero yo, que muchos programas de gobierno claramente no tenían el tema de la... Creo que tu micrófono te tapó la voz. Ahí me escuchas. Sí. Listo, no, que retomando un poco, creo que varios programas de gobierno de diferentes ciudades, entidades territoriales, pues obviamente no contemplaron el tema de la pandemia, a eso me refería. Entonces, es evidente que en este cuatrienio específico, pues porque tuvimos estos años esta particularidad, pues van a tener para estos informes de entrega esa consideración especial. Entonces, creo que la especialidad o especificidad más bien de
de la pandemia en estos próximos informes de gestión, pues va a ser, creo que clave. Excelente, Germán. Y ahí tocas un punto que es súper importante porque, por ejemplo, cuando estos funcionarios que están saliendo entreguen sus temas de contratación, también probablemente en la forma en la que ejecutaron su presupuesto tengan que explicar o tengan que al menos dar la información de, por ejemplo, entre otras, cómo se dio uso a la figura de urgencia manifiesta. ¿Se utilizó la figura de urgencia manifiesta adecuadamente o de pronto no se usó? ¿O cómo la entidad hizo uso de las herramientas que le da, pues digamos que en términos generales, el régimen de la Ley 80 a los funcionarios para poder atender este tipo de situaciones, que como bien lo dice Germán, nadie las esperaba, no estaba en ninguna matriz de riesgos contractual hasta el 14 de marzo del 2020, todos los contratos de ahí para atrás, en ninguna matriz de riesgos había algo por el estilo. Entonces, vamos a ver, y va a ser un reto muy importante que también estos informes de gestión, pues idealmente reflejen un uso transparente de los recursos y digamos que en materia contractual, pues de la manera en la que se dio manejo a esto, que como ustedes saben, pues muchas entidades lo pudieron hacer bien, pero muchas otras no tanto. Entonces también digamos que este va a ser un momento crucial porque también digamos que se van a poner de presente muchas cosas que seguramente antes de este año nadie conocía. Entonces es muy importante que la información sea suficiente y sea clara. Muchas gracias por tu aporte, Germán. Y luego entonces, como nos estábamos preguntando después del programa de gobierno, cómo lo materializamos en el plan de desarrollo territorial y cómo lo logré, ya se tienen que, digamos que, precisar cómo yo llegué a determinados resultados en mi entidad territorial. Entonces, ¿cuáles fueron los logros? ¿Cuáles fueron las acciones que yo, digamos que facilité o realicé para alcanzar esos resultados? Y también puede ser totalmente válido que se presenten también cuáles fueron esos problemas o esas dificultades que se tuvieron para alcanzar determinada situación. Como lo dice Germán, probablemente si hay 5 contratos de obra colgados, o si hay algunos suspendidos, o si hay algunos que se terminaron anticipadamente, por ejemplo, se ponga de presente las razones por las cuales sucedió, si sucedió en el 2020, en el 2021, qué pasó. Y toda esta información también es necesaria para que el funcionario que viene tenga la información suficiente para poder tomar decisiones sabias y adecuadas con el ordenamiento jurídico, con estas situaciones que recibe. ¿Listo? Clave también decir cómo lo hizo, cómo lo logró, qué fue lo que concretamente usted hizo para que pudiera llegar a ese fin. ¿Cuáles fueron los recursos financieros que usted utilizó? Dígale y explíquele al que viene atrás por qué comprometió vigencias futuras de 5 años, de 4 años. ¿Cuál era el objeto contractual que usted tenía? ¿Por qué adicionó este contrato en tanto porcentaje? ¿Por qué lo prorrogó? ¿Por qué lo suspendió? Vamos a ver más adelante y se les van a proponer después para que ustedes los tengan como guía unos cuadritos en materia de contratación que me pueden decir a mí como cuáles son esos puntos que yo tengo que tener en cuenta en determinados puntos clave y van a ser súper útiles para ustedes porque vamos a pensar entonces cuántos contratos están en incumplimiento y yo necesito saber por qué están en incumplimiento, en qué quedó el proceso. ¿Se realizó el proceso del 86 de la 1474 o no realicé ningún proceso de incumplimiento? Pero se terminó el contrato, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Afecté pólizas? ¿No afecté pólizas? ¿Se liquidó el contrato? ¿No se liquidó el contrato? ¿Cuánto tiempo tengo para liquidarlo? ¿Cuáles fueron los objetos contractuales que, digamos, que la administración anterior tenía en cabeza? ¿Quiénes son los supervisores? ¿El supervisor se quedó? ¿El supervisor salió? ¿El contratista, que era el experto en el tema técnico que estaba apoyando a la supervisión, se va a ir? ¿Se va a quedar? ¿Qué pasó con su contrato? ¿Quién va a quedar a cargo de la parte técnica? Todo eso es importante porque digamos que la imagen general va a permitir que la administración entrante tenga, digamos que, una entrada menos traumática y en términos de contratación sea más sencillo, porque los que trabajan en contratación pública lo sabrán, que un cambio no pensado en un equipo de trabajo, una decisión que no se haya fundamentado adecuadamente, cualquier cosa que digamos no se haya hecho con cierta rigurosidad o que simplemente el funcionario entrante no conozca cómo se hizo,
pues va a traer unas repercusiones que van a ser mucho más difíciles de manejar y como ustedes lo saben, pues el terreno de la contratación pública, me atrevería a decir que al menos en derecho administrativo es de los terrenos más peligrosos en términos de que activan muchas responsabilidades al tiempo. O sea, usted se puede equivocar eligiendo la modalidad de contratación y usted pensó que era selección abreviada, pero era licitación, y eso inmediatamente le puede activar la responsabilidad penal, la responsabilidad disciplinaria, y si llega a pasar algo, la responsabilidad civil. Y entonces, inmediatamente, digamos que está en un terreno un poco más complejo. Entonces, eso es importante porque usted como saliente, pues va a hacerle la vida más fácil o más difícil al que entre también. ¿Qué políticas o herramientas de gestión y desempeño institucional utilizó usted para lograr esos resultados o esos productos? Entonces, diga cuáles son esas acciones concretas aplicando las políticas que usted tiene en su modelo integrado de planeación y gestión y que usted, digamos que utilizó y que le permitieron alcanzar los resultados en los diferentes sectores correspondientes. ¿Listo? La pregunta que les decía anteriormente, ¿qué recomendaciones le hace al nuevo mandatario en determinado sector, en determinado tema? Entonces, lo que siempre se les recomienda es dele usted recomendaciones estratégicas y operativas que le dejen al nuevo mandatario, número uno, y más importante, conozca las lecciones aprendidas. Y digamos acá nosotros en términos de contratación, ¿cómo lo vemos? Pues dele la información suficiente para que si usted vio que en determinado contrato tuvo que poner 4 incumplimientos porque no funcionó la estrategia que estaban teniendo, el contrato quedó mal estructurado, la planeación fue pésima, dígale, mire, en esta entidad hay una falla porque, no sé, hay insuficiencia de personal en la oficina de contratación y resulta que los equipos de estructuración de procesos son muy pequeños y como son tan pequeños, hay personas que tienen una carga laboral excesiva y no pueden adelantar ese ejercicio de planeación que requiere la entidad para poder satisfacer sus necesidades. Entonces, estructure su entidad de tal manera que tenga suficiencia de personal para poder satisfacer todas sus necesidades. Vea cómo va a implementar la normativa sobre el empleo público y cómo lo va a formalizar, cómo va a evitar que hayan tantos contratistas, pero no los saque si los necesita. ¿Listo? Dele toda esta información que en su momento, en términos coloquiales lo digo así, usted hubiera esperado que alguien le dijera a usted y le hubiera hecho la vida más sencilla. Identifique cuáles son los retos a nivel estratégico y operativo, aplica el mismo ejemplo que les mencionaba ahorita, y todos los temas sobre los cuales usted tiene que dar prioridad a corto plazo. ¿Listo? Para evitar cualquier afectación al municipio o al departamento. Entonces, no sé, tiene un contrato para, me estoy inventando cualquier cosa, el mantenimiento y la reestructuración de todos los canales hídricos y de la plataforma que transporta el agua a unas comunidades alejadas. Y resulta que ese contrato está suspendido hace 6 meses porque no hay recursos o porque hubo muchos eventos de fuerza mayor o porque lo que sea. Entonces póngale de presente esas situaciones para que inmediatamente el gobernante entrante active los mecanismos jurídicos que tiene a su disposición para poner frente a esas situaciones complejas. Germán, cuéntame. Sí, es que en el caso, por ejemplo, de Bogotá, por experiencia, o se pudo vivir el tema de, digamos que un poco la transición de enero de 2020 a julio de 2020, cuando se expidió más o menos el plan de desarrollo de Bogotá. Entonces, ahí es claro que los primeros 6 meses por lo general, las entidades territoriales o distritales, pues están sujetos a los objetivos, metas y programas que pues traía la anterior administración. Y hasta un nuevo plan de desarrollo, hasta que se expide el del nuevo gobierno, pues digamos que de cierta forma, pienso yo que se garantiza esa continuidad para que no haya como impases o traumatismos como tal en la ejecución de la administración. También está considerado el tema de la armonización presupuestal. Ese tema de armonización, que es la transición entre el anterior plan de desarrollo y el nuevo, pues también hace parte, creo yo, como los mecanismos que contempla la ley para impactar lo menos posible o generar
lo menos posible traumatismos. Excelente, Germán, muchísimas gracias, de acuerdo. Y digamos que por eso es que también ahí el proceso de empalme es tan protagónico y es tan importante que estén todos los equipos de trabajo de un lado y del otro articulados, con toda la información también real, para que se facilite, digamos, que esa entrega de una administración a otra y se evite lo que yo les mencionaba, que digamos que tristemente es la realidad y jurídicamente hablando uno lo puede evidenciar así en la práctica y es se ve, digamos, una ruptura muy grande en que una administración es completamente diferente a la otra y se pierde la esencia un poco idealista en la teoría de que todas las administraciones pues deberían ir ayudando realmente al progreso de la sociedad en cada una de sus etapas. Pero pues realmente digamos que pues en la práctica no funciona así. Luego entonces vamos a hablar en el cuarto punto en el que íbamos de políticas estratégicas y temas transversales. Entonces, otra pregunta clave, ¿en qué me queda el plan de ordenamiento territorial? ¿Listo? Entonces, por favor, indíqueme esas particularidades en las que queda el POT. Les voy a poner un videito pequeño para que recordemos un poco en qué debería tener el POT y en qué términos tengo yo que explicar en qué quedó el POT. Es una propaganda. El ordenamiento de nuestro territorio se encuentra regulado por la Ley 388 de 1997. Esta ley define el proceso que guía el desarrollo del territorio y regula la utilización, transformación y ocupación de cualquier espacio. Con el fin de lograr este objetivo, se crearon los planes de ordenamiento territorial que orientan y administran el desarrollo de los espacios y la utilización del suelo. Estos planes de ordenamiento territorial, que en adelante llamaremos POT, se nombran según el número de habitantes de cada municipio asignado. Para los municipios con población inferior a los 30.000 habitantes, se denomina Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT. En los municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes, se denomina Plan Básico de Ordenamiento Territorial, o PBOT. Y en los municipios con más de 100.000 habitantes, se denomina Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Para la realización del POT, la Ley 388 de 1997 define 4 tipos de determinantes. Primera, relacionada con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales indispensables para la vida y el bienestar de todos. Segunda, relacionada con las áreas inmuebles consideradas como patrimonio cultural, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, es decir, lo que construye nuestra cultura e historia. Tercera, todo lo que tiene que ver con las infraestructuras nacionales y regionales como puertos, aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía, que nos permite vivir con mayores comodidades. Y cuarta, la última, pero no menos importante, está relacionada con las áreas metropolitanas y las normas creadas para el logro de sus objetivos en el desarrollo. Dentro de las principales problemáticas que se encuentran en el territorio están las asociadas a la debida inclusión del componente ambiental en el proceso de planeación, un error que claramente afecta a la vida de todos. Es así como encontramos áreas protegidas muy dañadas por actividades como la industria y demás desarrollos urbanísticos propios del crecimiento de la ciudad. También es evidente la contaminación de ríos, tala de bosques y ocupación de reservas forestales. Dejar atrás los problemas para los habitantes de un territorio por causa de dolores en viviendas que quedan cerca de zonas de actividades industriales, pecuarias, de tratamiento de aguas residuales y demás, impidiendo gozar de un ambiente sano. Otros motivos que generan este tipo de conflictos son los referentes al riesgo por fenómenos naturales como avalanchas, inundaciones y derrumbes que se generan como consecuencia de una mala planificación del territorio y terminan poniendo en riesgo la vida de los habitantes. También vemos problemáticas con la pérdida de las condiciones rurales de algunos territorios como consecuencia de la apresurada construcción de viviendas campestres en el suelo, generando una pérdida de la vegetación nativa de los municipios.
Con el objetivo de tener una adecuada planificación del territorio, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible orienta a las autoridades ambientales para la definición y actualización de determinantes ambientales que protegen territorios, estableciendo 4 ejes temáticos que son lo relacionado con el medio ambiente natural, todos sobre el medio transformado y la gestión ambiental, actividades relacionadas con la gestión del riesgo y el cambio climático, cualquier temática relacionada con las densidades de ocupación en suelo rural. Con todo esto, se pretende lograr que los municipios en el ordenamiento de sus territorios lleguen a una adecuada planificación, evitando conflictos en el uso del suelo, impactos negativos por olores y demás aspectos derivados del medio transformado y el riesgo de desastres naturales, adaptándose y previniendo el cambio climático y conservando la vegetación nativa. Listo. Entonces es un poquito para recordar esos puntos específicos y estratégicos, perdónenme que se me pasó, que están incluidos en el POT. Y como ustedes lo pueden ver, y digamos que lo mostraron claramente en el video, dentro de esos puntos claves que trata el POT, todos o la mayoría podemos leerlos en clave de ODS. Y entonces vamos a ver cómo estamos contribuyendo al medio ambiente, al agua, a incluso la utilización del suelo para determinadas actividades, y qué fue lo que hicimos en esos 4 años y cómo lo podemos ver en esta clave. ¿Listo? También, ¿cuál es el estado en el que queda la gestión financiera y presupuestal de la entidad? Lo que yo les decía también. Si yo comprometí vigencias futuras de no sé cuántos años, o tengo una concesión que está funcionando de determinada forma, pero es una concesión de 15 años, y la entidad tiene X o Y responsabilidades, presupuestalmente cómo está funcionando la entidad. Y lo mismo, ponga en conocimiento las más importantes. ¿Cuáles son esas prioritarias que tiene que tener el nuevo funcionario? Entonces ahí clave, haga un análisis pormenorizado sobre la situación de sus recursos, materiales financieros, humanos, cómo está su entidad de personal, cómo están las instalaciones físicas de su entidad, tiene suficiente espacio para los funcionarios que tienen, para los funcionarios que planea contratar, para los que están, para los que hacen falta, cómo están los bienes muebles, cómo están los bienes inmuebles, y hágalo, como se los mencioné al inicio, de forma actualizada. ¿Listo? Dele la información más reciente que tiene al mandatario que está por llegar. ¿Cuál es el estado en el cual quedan sus políticas de gestión y desempeño institucional? Diga cómo lo entrega. Y muy importante, haga una descripción de naturaleza cuantitativa y cualitativa para cada una de esas políticas. Importantísimo, ahorita que vayamos a analizar rápidamente estos informes de gestión, hagan gráficas, esquemas, información que permita recibir de forma, digamos que clara, todos esos detalles que usted quiere darle al siguiente funcionario. Entonces ahorita ustedes van a evaluar también eso y van a decir la información que estaba en este informe de gestión no es clara, se entregó aparentemente por cumplir, pero realmente no se identifica el estado en el que se encuentran las cosas, o por el contrario es una información muy clara, los esquemas son claros, hay gráficas, hay estadísticas, hay tablas, hay información que permite, digamos que de forma adecuada comprender el contexto en donde se desarrollan, etc. Y clave en qué estado te quedan los temas transversales. Entonces hay temas transversales muy importantes que también, por supuesto, obedecen al territorio en específico. Es diferente los temas transversales que va a tener Bogotá a los temas transversales que va a tener el Caquetá, o zonas en donde, por ejemplo, todavía hayan disidencias de las FARC, ni se diga las que tienen al ELN cerca, o La Guajira, digamos que territorialmente todos van a ser diferentes. Entonces, en temas de paz y víctimas, ¿qué pasa? ¿Cómo está funcionando? En temas de primera infancia, adolescencia, fortalecimiento familiar, pobreza y focalización, prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, cultivos ilícitos, que probablemente los cultivos ilícitos no sean un problema que tenga Bogotá, pero sí lo tendrán otras zonas diferentes del país, o la comercialización local de drogas. ¿Listo? Entonces, esos son temas transversales que tienen que quedar incluidos también en el informe de gestión, y por supuesto si existen otros temas que dentro de su entidad territorial deban ser puestos de presentes, pues sin lugar a dudas debe incluirlo. Y también elabore una lista de actividades, acciones o de gestión que tiene que realizar el nuevo mandatario apenas ingrese. Después de que haga la posesión, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Entonces, ¿cuáles son esos aspectos transversales urgentes
que usted tiene que atender apenas usted reciba el cargo. ¿Listo? Esa es una información clave que tiene que dar. Y entonces ahora vamos a realizar esta actividad práctica. Son las 7:30 y nos queda la actividad práctica y el cuestionario de conocimientos adquiridos junto con la socialización. Entonces, para optimizar el tiempo, vamos a dar 10, 12 minuticos para esta actividad que va a consistir en lo siguiente. Tenemos 4 informes de gestión que ya les vamos a compartir los enlaces por el grupo. Somos 13 participantes, sin contar a Marlon, a María Lucía y a mí, somos 10. Entonces, podría ser como 2 personas o 3 personas por informe. Entonces, siéntanse libres, idealmente, como de escogerlos sin repetir. Si quieren, se los voy a decir así. Dani y Edgar, el primero. Frangi, Germán e Iván Darío, el segundo. José, Juan Carlos y Keila, el tercero. Y Lina y Luis Erney, el cuarto. Si alguno quiere revisar los otros o le interesa más el otro, lo que quieran, pues escogen el informe que quieran, 10 minuticos, pegarle una ojeada, revisar cuál es el funcionario, de qué entidad, qué está entregando, cuánto tiempo estuvo en el cargo, cuáles son los aspectos que está incluyendo, en qué términos lo hace. Brevemente, 10 minuticos, rápido. Ingresamos de nuevo, bueno, pues no se salgan, pero nos volvemos a activar los micrófonos. Cada uno da una apreciación rápida y vamos a hacer el quiz de conocimientos adquiridos y regresamos también para hacer la socialización de los resultados en general. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir por acá por el chat. Los enlaces. ¿A todos les quedó claro el enlace que les tocó? Igual no importa que sean diferentes, pero lo importante es que todos analicen uno, ¿listo? Listo. Entonces, ya todos vieron los links en el chat. Bueno, entonces son las 7:34. A las 7:44 socializamos la revisión que ustedes hagan. ¿Listo? 6:34, Magda. Estás Perdón, una hora más allá. Perdónenme, en 10 minutos.
¿Cómo van con la revisión? ¿Todos ya tienen uno o alguno está sin revisar ningún informe? No, estamos revisando, Do. Súper, Lina, gracias. Listo, ya nos queda un minutico, entonces si quieren, permítanme vuelvo a activar mi cámara. Entonces, si quieren, vamos a ver quiénes están aquí participando. Espero que no se hayan desconectado muchos. Edgar Augusto, cuéntanos, ¿cuál revisaste? ¿Revisaste alguno? Sí, señora. Sí, señora. Cuéntanos, Edgar. Revisé quedé en el proceso de revisión porque no alcancé a terminarlo. Tranquilo. Del director de la función pública. Ese es súper bueno. Cuéntanos qué viste. Me pareció que fue dio un informe de un trabajo muy comunitario, muy hacia la comunidad, ¿no? Vi que durante el año y tanto del proceso que fue en el que él estuvo, hizo gran cantidad de selección de diferentes empleos y creó varios empleos dentro de la función pública. Eso fue como lo más importante que vi.
Súper, Edgar. ¿Y te pareció que la información la presentó claramente o te pareció un poco confusa? No, muy claro, muy puntual. Se sabía correctamente qué era lo que estaba haciendo y para qué era, qué fue lo que hizo y cuáles eran los objetivos que tenía al respecto. Muchísimas gracias, Edgar. Iván Darío, ¿quieres contarnos tú cuál viste? ¿O José Luis de pronto? Sí, ¿me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Ah, bueno. Oye, yo revisé el informe de gestión de la que fue ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Leonor Cabello, Cabello Blanco. Listo, muy organizada la información, revisé la parte de la tabla de contenido. En ese periodo que a ella le tocó, pues es aproximadamente un año, del 2019 al 2020. ¿Qué pasó? Pues que le cogió la pandemia. Entonces, en los primeros puntos del informe resumido ya toca, habla ya de la transformación tecnológica, de la cual tuvieron que implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones para agilizar los procesos judiciales, flexibilizar la atención a los usuarios en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Eso es por lógica, ¿no? Nombra bien toda esa parte y también pues más adelante ya, pues ya ahí me quedé, pero ya iba a revisar la parte interesante, pues que también es la parte de la ejecución. Ahí me quedé, iba a revisar porque siempre está extenso. Yo también tenía una inquietud. Bueno, aquí veo que presenta tablas, sí, me parece ideal. Eso le iba a comentar. Que si es viable o sea, sí se puede hacer este tipo de gráficos, ¿no? Que a veces esto ayuda más, es mejor siempre una imagen habla que, una imagen habla más que 1000 palabras, dicen por ahí, ¿no? Es bueno, sí se puede, ¿no? Utilizar ese tipo de... Sí, puedes utilizarlos, claro, José Luis. De hecho, es más apropiado para poder digerir la información, hacerlo, por supuesto, acompañado de una explicación que vaya escrita, pero sí es lo ideal para que la información, aparte cuando también digamos que se habla de cifras, de datos, de estadísticas, pues es mucho mejor presentarlo así. Ah, bueno. Y también se puede, digamos, mostrar digamos, en proyectos ya, digamos, registros fotográficos de los procesos, o eso ya no, ya es muy... O también podría digamos, ser, un render. ¿Ah? digamos que lo que se puede hacer, que puede ser, digamos que para facilitar, pues que no sea un documento de 1000 páginas, generalmente lo que se hacen en algunos es que se da la información como en el informe formal y luego se hacen anexos. Entonces, pues, si necesitas dejar el estado de ciertos proyectos con registros fotográficos de qué fue lo que sucedió, de quiero darle esta información, pues lo remites a los anexos. Ah, bueno. Listo. Entonces, digamos, en el informe de gestión no pueden ir fotos. No es que esté prohibido, pero por términos metodológicos es más sencillo. Sin embargo, si consideras que es importante, pues lo puedes incluir. Ah, listo. Y ya en un anexo ya más completo, ¿no? Más detallado de los procesos. Exacto. Quiera participar antes de que Buenas tardes. A mí, bueno, revisé el informe de la alcaldía de Yolombó. Pues, como dijo el compañero anterior, no lo alcancé a terminar como de revisar todo, pero sí se observa de que pues hace una entrega como que fuera de que da sus datos personales, hace un informe resumido de la ejecución, de la gestión administrativa que da, de sus inmuebles, del plan institucional y seguridad y convivencia que llevó durante ese periodo que estuvo. También expone su situación de los recursos, o sea, es como muy, digamos, desmenuzado, o sea,
que sería bueno que todas las administraciones, todas las entidades hicieran eso. Y pues a lo último él da como unas recomendaciones, lo que su merced decía, en lo que explicaba en las diapositivas, de dejarle como al que llega como las bases para que siga trabajando sobre lo que ya está como construido, lo que se viene, para no empezar de cero, sino como para seguir con lo que ya se venía trabajando y como dejarle bien explicadito y como hacerle sus recomendaciones, pues eso fue lo que pude observar en ese informe de la alcaldía de Yolombó. Excelente, Lina, muchísimas gracias. Entonces ahora para que nos alcance el tiempo y no quitarles más tiempito, les voy a compartir, perdónenme que aquí estaba abriendo uno de estos, acá, les voy a compartir el QR de conocimientos adquiridos. Y Malu, ¿me ayudas por favor con el enlace? Espérense que no sé. Ahí lo están viendo, está cargando, ¿cierto? Sí, ya. Acá. Listo. Entonces, para este voy a darles 8 minuticos. Es una gotica más largo que el de conocimientos previos, entonces pues igual las preguntas no son tan complejas, pero entonces en 8 minuticos lo hacen y en 2 minuticos hacemos la retroalimentación. ¿Listo? Listo. Lo envían bueno, si no podemos con lo envían al Sí, chat. señora. Ya se los va a mandar, sí. Dame un segundito. Bueno. Tengo que dejar de compartir y ya mismo se los mando. Ahí fue el que María Está en el Lucía chat. estaba mandando. Es el último enlace. El primero, omítanlo. Gracias.
Listo, Malu. Si quieres, vamos proyectando las respuestas. Listo, súper, gracias. Entonces, la primera. Esa se las repetí hasta el cansancio, me encanta, el 100% la tuvo bien. Y dice, recibir el informe de gestión no es una obligación para el gobernante entrante. Ya todos nos podemos ir tranquilos porque saben que sí es una obligación recibirlo. Si el servidor público saliente se abstiene de realizar el informe de los asuntos y recursos a su cargo, será requerido por el órgano de control interno correspondiente para que en un lapso de 15 días contados a partir de la fecha cumpla con esta obligación. Perfecto. Y recuerden que también, digamos que en este caso está ante la abstención de entregar el informe de gestión, pero en caso de que haya algún tipo de irregularidad o demás, tanto el órgano de control como el entrante también puede requerirlo para que les dé la información y aclaraciones pertinentes. El servidor público entrante, al tomar posesión o en su caso, el que quede encargado del despacho, firmará el acta administrativa con asistencia de 2 testigos que él mismo designe y de los servidores públicos que asistan nombrados por los órganos de control y vigilancia. Verdadero. Son 2 testigos. Si el servidor público entrante advierte irregularidades en el informe de gestión, deberá únicamente comunicárselo al funcionario saliente y recibir de él las explicaciones correspondientes. Aquí es falso por lo que les dije ahorita anteriormente y es no solamente se le comunica al funcionario saliente, sino también al órgano de control. Con el propósito de dar cumplimiento al contenido de este ordenamiento y hacer posible la entrega oportuna y debida de sus despachos, los servidores públicos sujetos a la Ley 951 deben mantener permanentemente actualizados sus registros, controles y demás documentación relativa a su gestión. Verdadero, también lo dijimos. Todos tenían buenos conocimientos previos relativamente. En el informe de gestión se debe detallar la situación en la cual se entrega la administración, tanto en materia de cumplimiento del plan de desarrollo territorial, discriminando en cada sector de inversión, como en nivel de desempeño institucional. Verdadero. Y por último, en caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada del servidor público saliente, el servidor público de jerarquía inferior, previa autorización del jefe inmediato, procederá con la asistencia del órgano de control interno y 2 testigos a levantar el acta, dejando constancia de esta situación y de los, digamos, del estado en que se encontraba la entidad. Entonces, verdadero. Muy bien. Listo. Entonces acá, de los adquiridos, ¿cuál es la ley que regula el acta de informe de gestión en Colombia? La ley 951, todos lo tienen súper claro, excelente. Luego tenemos, no todos los gobernantes salientes de una administración deben tener en cuenta las disposiciones de la ley que regula las normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano. Es falso. O sea, porque todos los gobernantes salientes tienen que tenerlo en cuenta y recuerden que dijimos que la ley nos dice que son los representantes legales, los titulares y los particulares que utilicen recursos públicos. Solo los gobernantes de nivel departamental y municipal deben entregar un informe a quienes lo sustituyan legalmente. Esta yo se la soplé en la mitad y les dije que probablemente les sería esta pregunta, y es falso por esa misma razón, porque cuando vimos el esquemita de los niveles que mostramos en las primeras diapositivas, es de todos los niveles: nacional, departamental, municipal, distrital, metropolitano, todos los niveles. ¿Listo? El servidor público entrante, al tomar posesión, o en su caso el que quede encargado del despacho, firmará el acta administrativa con asistencia de 4 testigos. No son 4, son 2. Por eso es falso.
El informe de gestión debe entregarse al gobernante electo. La respuesta correcta es dentro de los 15 días hábiles siguientes a haber salido del cargo. Si el gobernante advierte irregularidades en el informe de gestión, debe ponerlas en conocimiento del órgano de control que corresponda o la dependencia de la entidad en la que se trate, a fin de que el servidor público saliente pueda proceder con la aclaración, ahí sí, dentro de los 30 días calendarios siguientes. Entonces, verdadero. Acá clave que se los dije y que esto se anticipa y se relaciona mucho con lo que vamos a ver en la próxima sesión de la rendición de cuentas, es que los derechos humanos son los que determinan sobre qué rendir las cuentas, que era la pregunta que me hacía Germán. En la ley, en la 1757, se establece la obligación de que se rindan cuentas, y pues por lo tanto también el informe de gestión, cuando da esos resultados, tiene que hacerse en garantía de derechos. ¿Listo? Entonces, digamos que por eso es verdadero. Los gobernantes entrantes están obligados a recibir el acta de gestión, así como a revisar su contenido verdadero. Lo reviso cuando lo recibo, no solamente lo recibo. Los planes de desarrollo están conformados exclusivamente por una parte estratégica. Ahí estaba la parte falsa, porque recuerden que era una parte estratégica y una parte también de planes de inversión. Entonces ahí fue donde quedó falso. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales, sin perjuicio de su autonomía, deben tener en cuenta las políticas y planes del Plan Nacional de Desarrollo. Lo dijimos, todos lo tuvieron muy bien. En el informe de gestión no es importante, ahí ya todos tuvieron perfecto, saben que sí es importante que los resultados sean leídos en clave de ODS. Y por último, el gobernante saliente tiene que incluir el estado en que se encuentran temas transversales, todos lo tuvieron bien, verdadero. Y terminamos. Entonces, muchas gracias a todos por la sesión del día de hoy. En la siguiente sesión vamos a ver el proceso de empalme y de rendición de cuentas en paralelo. También haremos quiz de conocimientos previos adquiridos. Vayan guardando toda esta información para que el conocimiento se vaya acumulando. Y muchas gracias por tu participación activa y pues por estar presentes. Y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, doctora, muy amable. Feliz tarde para todos y para todo su equipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias, Lina. Que les vaya muy bien y que descansen. Felicidades. Muchísimas gracias Hasta a todos. luego. Descansen. Hasta luego, gracias.